Hoy el tema es la importancia de las variaciones textuales. La página 104. La importancia de las variaciones textuales. Sí. Bueno, dice así. Es un hecho que el Nuevo Testamento nos ha sido transmitido por las manos de copistas. También es un hecho que puesto que estas manos eran humanas, eran susceptibles a las equivocaciones y faltas de toda mano humana. No es cierto, por tanto, que Dios haya guiado a los muchos diferentes escribas en sus tareas de copiar las Sagradas Escrituras. Las Escrituras, aunque divinas, han sido transmitidas a lo largo de los siglos por medio de copistas exactamente igual que cualquier otro libro antiguo. El no reconocer esto puede significar que Dios tendría que realizar un milagro cada vez que un escriba tomara una pluma y tinta, y esta suposición es casi inconcebible. ¿Sí? Esto es lo que relata, que recuerden que decimos que los escribas, yo les nombré, la semana pasada estuvimos hablando de eso, que son los que han venido acopando, equipando lo que ellos mejor les parecía en las escrituras. Es los que tenían el derecho, o tenían, como dice, la autoridad de poder llevar nomás los relatos los que ellos quisieran. No los relatos verdaderamente, los que eran escritos, o sea que fueron, dice uno, diseñados. Recuerden que los rollos eran extensos y todos los rollos no cabían en un solo libro. Entonces por eso era necesario que hasta en nuestros tiempos nos llegara aquella palabra nomás. O sea, lo que nosotros tenemos es un pequeño resumen de todo el resultado que ha habido en lo largo de la historia. Pero aquí se le da la autorización a los escribas. Ellos son los que llevaron a transmitir copias tras copias tras copias. O sea, no es que pusieron la primera copia que pusieron y esa copia llegó a otros y así sucesivamente. Fue transcrito y transcrito y transcrito. Entonces, por eso nos ha llegado, es como quien dice, una porción necesaria a nuestras vidas. Entonces, por eso debemos ser agradecidos en estos momentos, porque aquella porción que nosotros tenemos es la que nos sirve para nosotros, para nuestros tiempos. Porque ahí verdaderamente dice, si esperáramos todo el libro del que se inspiró Dios, que verdaderamente hubieran llegado todos los escritos, incluso incluyendo ahí todo lo que se encontró en las cuevas de Qumran. Recuerden que esa investigación sí la hicieron, ¿verdad? Ya, entonces ahí recuerden que ahí fueron encontrados más de 580 manuscritos, y de los cuales no relatan, sino que dicen que solamente una parte es la que pusieron aquí en los 4 libros del Nuevo Testamento, que por eso hay comparaciones entre Marco, Mateo, Juan y Lucas. Esa es la comparación, porque de ahí sacaron las comparaciones de aquellos que escribían. No pusieron todo el manual como era necesario. Ya vamos, consecuencias de las variaciones. ¿Qué hay acerca del significado de estas variaciones? No, voy a ir leyendo lo que dice, sí. Todas esas son preguntas. ¿Son estas variaciones insignificantes o son importantes? ¿Qué relación tienen con el mensaje del Nuevo Testamento y con la fe? Para contestar estas preguntas, sería útil mencionar 3 tipos de variaciones textuales, clasificadas en relación con su importancia para nuestro texto presente del Nuevo Testamento. Primero, las variaciones triviales que no tienen ninguna consecuencia en el texto. Son de gran mayoría de lecturas variantes en el manuscrito, que tienen que ver con asuntos triviales, muchos de ellos tan finos que no pueden ser representados en la traducción. Ahí ven, ahí hay un ejemplo en esa página, en la página 106, hay ejemplo de siglas seguidas. Si se dan cuenta, en la parte de abajo, en el último párrafo, dice, esta página de variante es típica de los errores que se encuentran en nuestras copias. Muy a menudo las palabras en las copias griegas son deletreadas ligeramente diferentes en un periodo de años. Esto se vuelve especialmente notable con vocales que sonaban parecidas. Se dan cuenta que en los textos de la Biblia, a veces hay en medio de los versículos,
hay una letra, una E, una I, así. Eso es lo que muestra aquí. Esas son las variaciones. Las variaciones triviales, que es lo que estamos viendo la primera. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Dice, se pueden citar otros ejemplos con los nombres propios, a menudo presentan problemas para los escribas. En Hechos 18:24 es Apolos, y ellos ponen Apeles o Apolonio. En Juan 1:28 es Betabara, el otro lado del Jordán, o es Betania, al otro lado del Jordán. O sea, las palabras que hacen, entonces por eso vienen a ser variaciones triviales. De eso se trata aquí. Esos son los ejemplos que da aquí de las variaciones triviales. Dígame. ¿Estas variaciones triviales son errores? No. O sea, las han incluido de dos formas. Por eso dice, las mencionan tanto así como en una parte. Por eso le estoy dando los ejemplos. Que las mencionan de un lado como ponen Apolos o Apolés. Ya. Entonces por eso las varían. Entonces por eso se llama variaciones triviales. ¿Sí? Ya, vamos a la segunda que dice variantes sustanciales. Son las que no tienen consecuencia para el texto. No deseamos dejar la impresión de que todas las variantes textuales pueden ser desechadas a la ligera. Ahí es donde le decía, estas no tienen que tener error, estas no se pueden cambiar ni variar. Estas tienen que ser exactas. ¿Sí? Son de sustancias, o sea, como lo dice su palabra, sustancias, o sea que verdaderamente afirman lo que es. ¿Sí? Entonces dice, ciertamente las variantes de esta clase son más que triviales. Deberían añadirse rápidamente, sin embargo, que estas variantes de un carácter sustancial no afectan nuestro texto actual. No la afectan porque no son apoyadas por los testigos textuales más autoritativos, ¿sí? Nos saltamos ahí más abajito, dice, un pasaje más familiar que se encuentra en nuestras versiones en español ilustra el mismo principio, la historia de la mujer adúltera, en Juan 7:53 y 8:11. Incluye un número de versículos y claramente representan una variante sustancial. Casi todas las traducciones recientes, por medio de las diversas anotaciones, marcan este relato como textualmente incierto. Ahí es donde lo vienen a comparar, que la mayoría de los milagros o las cosas que pasaron son, como vienen a decirle ellos, los nombran como fábulas. En lo que aquí a nosotros nos afirma que verdaderamente son hechos que ocurrieron, que representan y muestran parte de la Biblia. En otro pasaje, dice, en Hechos 8:37, en la Reina Valera, de 1960, se lee así en este versículo. Felipe dijo, si crees que todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estas palabras son representadas como parte de la conversación entre Felipe y el evangelista y el eunuco al tiempo del bautismo del eunuco. Son palabras familiares que enfatizan la importancia de la fe en Jesucristo. Ahí es donde afirma que sí es real todo lo que está escrito en la Reina Valera. Recuerde que ahorita hay ¿cuántas versiones de la Biblia? Hay muchas versiones. Y hay versiones en donde ya las palabras ya no son así como dice uno que las pintaban, que no, ya vienen claras y precisas, porque ahí ya viene la palabra de que ya no te habla que puedes morir, no hay directa, te mueres y llegas, o sea, hay variaciones, la palabra creo que es la del pescador. Esa es la Biblia, esa es la del pescador. Esa Biblia habla así, directamente, no está acomodándolo como en la Reina Valera, es la que ha tratado de bailar. Incluso la Biblia, la católica, es más cruda que la de nosotros mismos, que la de nosotros la que tenemos, y casi es parecida a la Reina Valera, sino que en otra versión más antigua. Va directamente todo, ahí incluso, ellos por eso que digo que se escudan, cuando los escribas tradujeron la Biblia del griego, ahí entonces evadieron algunas de las palabras, no pusieron todas las palabras, sino que evadieron muchas palabras
Por eso no nos llega a nosotros todo, dice uno concreto, cuando uno está confundido, dice, cegado cuando uno va a una iglesia católica, nomás lo que le hacen del versículo, lo que le leen es un milagro de Jesús, una de esas, pero no le hacen lo que verdaderamente necesita para hacer el milagro. Lo que verdaderamente uno, la fe de uno, que le apuesta que puede ocurrir el milagro. Solamente ahí le hacen, nomás le dan el relato de que este milagro puede ocurrir, este milagro pasó, esto hizo, pero no verdaderamente que cómo sucedió, de qué fue lo que hizo. ¿Sí? Entonces vamos aquí al resumen donde dicen, en la 113 ya estoy. Ahí le resumo ya todo lo que es este capítulo. Ah, no, me faltó las variantes sustanciales, que es la tercera. Perdón. Este está en la 111. Las variantes sustanciales, en la 111. Ya, dice, las variantes sustanciales que tienen peso en el texto. Ahora resta considerar un grupo de lecturas textuales que en algunos puntos levantan preguntas acerca del texto. Sería una tarea sencilla ignorar estas cosas, pero los hechos son los hechos y nuestra ignorancia de ellos no resuelve problemas. De interés para todos y un pasaje que ilustra bien las variantes textuales que afectan nuestro texto son los 12 versículos al final del Evangelio de Marcos. ¿Quién tiene una Biblia? Compruebe un ratito esto. Al final del Evangelio de Marcos. Sí. Otra versión, léala, no importa. Marco, el último texto de Marco. Eh, 12 versículos antes. ¿En serio? ¿Cuánto tiene? No, pues tiene 15. ¿Tiene 20? Tiene 20. Venía a ser del 10. Del 10, del 8 más o menos. 8. Sí, de ahí lea, para ver qué dice. Lea de ahí. Dice, ellos tuvieron de las cantadas, temblando de temor, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó el domingo temprano y se apareció primero a María Magdalena, a quien había liberado a 7 demonios. Ella se fue y comunicó esta gran noticia a los discípulos de Jesús, que estaban muy tristes y sufriendo por la muerte del maestro. Cuando ellos escucharon el testimonio que Jesús había resucitado y fue visto por ella, no le creyeron. Después, Jesús se apareció con un aspecto diferente a los 2 de sus discípulos que caminaban hacia el campo. Ellos comunicaron también lo que vieron a los otros discípulos y no les creyeron a ellos tampoco. Finalmente, mientras estaban sentados a la mesa, Jesús se les apareció a los 11 discípulos y les reprendió por su incredulidad y la dureza de sus corazones, ya que no creyeron a aquellos que habían dado testimonio de su resurrección. Y les dijo, vayan por todo el mundo, viviendo constantemente el Evangelio y compartiendo este mensaje de transformación con todas las criaturas. Quien crea y se bautice será salvo, pero aquel que no cree estará condenado. Estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, beberán vino y no les pasará nada. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hasta el 20. A ver, hasta el 20. Cuando Jesús terminó de hablar, fue llevado hacia el cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron a todas partes anunciando el Evangelio que transforma toda la existencia humana. Nos respaldó en sus palabras y señales. Ya, entonces aquí vemos una confirmación de que fue Jesús le dio un mandato directamente y a quién fue designado para que escribiera aquello. Entonces por eso no podemos tenerlo como una fábula, sino más bien como algo que verdaderamente sucedió, un hecho real que vivieron entre ellos.
Y la promesa, el último, lo que les dice de la promesa, ¿qué les hace entender? Que a pesar de que Él se fue, Él sigue, sí les envió el Consolador, entonces, para que afirmaran y el Evangelio se extendiera. Imagínense, o sea, que si la palabra solamente le llegara a los que estaban ahí en la mesa y ninguno de ellos tenía el discernimiento del Espíritu Santo para poder transcribir y llevar la palabra hasta nuestros tiempos, entonces ahí varían aquel versículo. Entonces no pondrían aquel versículo. ¿Por qué se lo hice leer? Porque en algunas versiones lo reafirma aquí, que en algunas versiones no ponen aquel milagro. No ponen ese hecho. Entonces, por eso es que aquí, entonces lo comprueba y lo clasifica como en el Evangelio de Marcos. Como le dije que los 4 evangelios tienen comparación, pero algunos los quita, entonces verdaderamente era necesario que la palabra estuviera escrita directamente con ellos, o sea, que llegara directamente a ellos. Eso es lo que sucede aquí. Por eso que le hice leer aquella parte. Es la evidencia aparentemente que mira 2 direcciones. Ya es desde el punto de vista como lo queramos ver, si es una exhortación para los discípulos o una promesa que dejó al pueblo. Eso es lo que trata de ese versículo. Y lo vamos a ver como una exhortación, no, es para sus discípulos, porque mucha gente o muchas personas hacen eso. No, esa palabra es para aquellos en ese día. Sí, fue designada para los que estaban ahí, los apóstoles, ¿ya? Los discípulos de él, fue designada para ellos. Entonces, pero ya llegar a nuestros tiempos, la palabra llega a nosotros, porque es una promesa que le hace al final, que él se fue al cielo, pero desde ahí iba a respaldar su palabra, para que se pudiera extender el evangelio. Entonces, eso es lo que muestra aquellos hechos. En resumen, dice, existe un gran número de variantes en los manuscritos, pero este número es certificado al contar todas las variantes en todos los manuscritos. Cuando esto se entiende, la cifra mayor de diferencias textuales no parecen atemorizadoras. La mayor parte de las variantes están formadas de detalles mínimos, sean errores obvios de escribas o cambios ligeros en la ortografía. La gramática o el orden de las palabras, estos no son de consecuencia para nuestros textos. Otras variantes pueden tener considerable peso en nuestros textos, pero no están respaldadas por las autoridades textuales antiguas. Unas cuantas variantes presentan problemas para nuestro texto, pero no son imposibles de resolver. Aunque lo fueran, puesto que su número es tan pequeño, no deben ser piedras de tropiezo para nuestra fe. Ahí es lo que le decía entonces, porque a veces mucha gente dice que los milagros son fábulas, solamente fueron fábulas. Pero para nosotros verdaderamente, con la fe que tenemos, debemos acertar y confirmar que fueron hechos reales en la palabra de Dios. No podemos darnos, dice, a decir, no, verdad, fue una fábula más, fue algo más que pasó, no. Sino que verdaderamente sí ocurrió. ¿Sí? Eso es lo que relata aquí este hecho. Entonces, eso es lo que vemos en la comparación. Ahí dice para discusión, cómo explicar un número en la 104, en la 114, ya terminé. Miren la pregunta 4 que dice ahí. Dice, ¿cuál es el problema textual de Marcos 16 del 9 al 20? Es lo que leyó mi hermana. Y mire la otra pregunta que dice ahí. ¿Podría ser al final de Marcos un estorbo para nuestra fe? O sea, de ese libro. Es donde yo les estaba meditando. Si escucharon bien o si no, no. Tienen que hacer ahora. De esas 2 preguntas. La pregunta 4. En la 114. En la 114. Ya listo. La pregunta 4. Sí, viene a meditar sobre ese versículo que leyó mi hermano. Eso es lo que... No, ya en la siguiente clase les recojo. ¿O no? Todavía tenemos tiempo. Que se me atrasó porque yo traje la... Sí, vamos a resolver la pregunta 4, pero es que ya leyó mi hermana y ella no me ha traído Biblia. ¿Quién me trajo Biblia? Ahorita lo hacemos. Sí, para meditar eso que dice, ¿qué podría ser el final de Marcos? ¿Un estorbo para nuestra fe? ¿O cómo? Hay que meditar en el versículo que... ¿Cuál es el problema textual de Marcos 16, 9? Está en la página 114. Ya. La respuesta de eso, lo que quiero, dice, ¿podría ser el final de Marcos un estorbo para nuestra fe?
Marcos 16:9. Sí, de 16 del 9 al 20. Era ese lo que leyó mi hermano. Meditar en eso. Prestaron atención. No, ahorita. No tienen Biblia. Ya búsquenla en su Biblia, en Biblia en el teléfono. Para que medite ese pedacito para verlo. Es que no puedo adelantarme al otro capítulo porque yo tenía, por eso que uno, mire, tengo la clase así porque yo le había dado a mi hermana que la exposición le tocaba. La otra pregunta es mismo. No, esa es como vendría, esa es la respuesta a la que buscamos. ¿Podría ser el final de Marcos un estorbo para nuestra fe? Dependiendo en el versículo que meditamos, ¿ya? En el de anterior, de Marcos 16, del 9 al 20, ese es el versículo que estamos meditando. ¿Cuál es el problema textual que dice ahí? Pero esa es la respuesta es lo que decía ahí. Podría ser el final de Marcos 19. Esa comparación, o sea, si usted cree que es un hecho verdadero, que hizo una promesa solo para sus discípulos, o que si es para nuestros tiempos también. Exacto. Entonces, meditar en esa, ponga su reflexión de meditar en eso. El problema textual tendría que ser que no aparece en los manuscritos. O sea, en algunos manuscritos, otras Biblias no, pero en la Biblia de nosotros, en la Reina Valera, esa sí aparece. Sino que meditar el por qué. O sea, el por qué sí, sería un tropiezo para nuestra fe, o sea, de creer o no creer, de dudar, o sea. Porque él está hablando, como les decía al principio, que ellos creen que tienen que solamente les habló fue a los discípulos en ese entonces. Y ya ahorita en nuestros tiempos, entonces dicen, no, si fue una palabra para ellos. Pero a nosotros no nos respalda también el Espíritu Santo. Entonces en eso mediten y ponga su reflexión lo que mediten esa palabra, nada más, con sus propias palabras. Y ya, entonces les voy a dejar de tarea. Eso es entender. Sí, les voy a dejar de tarea porque no tienen Biblia. Ya, pero también me van a hacer un resumen del capítulo 10. Resumen del capítulo 10. ¿Del mismo Marcos? No, de aquí, en el libro. La tarea en la 115 está.